por este medio. De verdad que reciban un cordial bienvenida, llena de afecto fraternal y con buen ánimo de corazón para juntos y juntas compartir este encuentro virtual, seguir aprendiendo, lo cual nunca dejaremos de aprender, guiados por esta gracia divina y la presencia del Espíritu Santo, que nos recuerda la esencia de nuestra fe en Jesús resucitado, que nos dejó la grata tarea de seguir su ministerio, asociado a una comisión de ir y predicar las buenas nuevas. Y me alegra mucho saber que entre nosotros hay hermanos que han salido de sus comodidades y han ido a otros lugares aprendiendo otra cultura, otro idioma, para compartir estas buenas nuevas. Me alegra saber que está aquí entre nosotros nuestro hermano William Quiroz, ¿verdad? Que le apreciamos y que está haciendo una hermosa labor allá en España. Y bueno, no tengo la oportunidad de conocer a todos y a los que pues en el transcurso del curso se van a unir, pero de parte mía, con mucho cariño, les deseo un lindo momento para tener este encuentro y crecer en esta gracia. Y también escuché de parte de Austin que van a haber personas, o no sé si ya están, de Colombia, igualmente con lindo cariño fraternal. Nos alegra que están aquí entre nosotros. Dios me los bendiga y que sea un grato momento de compartir juntos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, hermano Michael. Y olvidé decir al principio, para los que no son de Costa Rica, Michael era presidente de la asociación el año pasado. Sirvió por 2 años, creo, ¿verdad, Michael? Creo. Algo así. Sí, así es, tuve la Okay. oportunidad. Bueno, realmente mi periodo terminó en marzo de este año. Ok, así. Y ha sido una bendición el tiempo que he estado compartiendo con mis hermanos de la Junta y diferentes diligencias a nivel de la dinámica de la Junta. Sí. Gracias. Y, sí, y también actualmente está pastoreando una iglesia en San José, Costa Rica, en la parte de Guadalupe. Entonces, para empezar, voy a orar y después voy a dar la palabra al hermano Marvin. Dios, gracias por este día que tú nos concediste hoy y gracias que podemos compartir en su presencia. Pido que las palabras que nos da el hermano Marvin sean llenas de tu poder, llenas de tu espíritu y que juntos podemos aprender más de tu visión para la iglesia, Dios. Gracias por lo que has hecho. Gracias por traernos todos aquí juntos hoy. Te amamos. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias Austin y gracias Michael, gracias hermano Omar por invitarnos a participar en esta ocasión con ustedes. Los felicito por esta serie tan importante de webinars. Sé que no solamente yo, pero hay otras personas que también están aportando al crecimiento y a la conversación, y eso es muy, muy importante. Creo que habla mucho de las prioridades que ustedes en Costa Rica han establecido, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la mente o de la mentalidad, la disposición misional de los líderes y pastores de sus iglesias y de toda la iglesia menonita en Costa Rica. Así que gracias, es un honor realmente compartir con ustedes el día de hoy. En realidad, en un sentido, lo que vamos a hablar hoy es una especie de continuación de lo que comenzamos a conversar la última vez que estuvimos juntos, así que no voy a elaborar en lo anterior, simplemente quiero construir encima de lo que hablamos la última vez. Claro, algunos de ustedes estuvieron ahí, otros no, entiendo bien, pero esto lo van a sentir como un contenido, pues, un sentido totalmente. Es una continuación, pero al mismo tiempo independiente de lo que estábamos hablando la última vez. Así que quiero continuar, quiero hablar en los próximos minutos sobre el tema. Déjenme compartir mi pantalla con ustedes.
lo vamos a dividir en dos partes, como explicó Austin perfectamente al comienzo. Y la primera parte tiene que ver con visión. La segunda parte tiene que ver con movilización de la iglesia. Creo que estas dos cosas van perfectamente de la mano. Casi puedo decir que una no puede existir sin la otra. Tenemos que tener una visión clara, clara de qué es lo que Dios está realmente pidiendo de nosotros en medio de este tiempo. Pues estamos viviendo en un tiempo, un momento kairos, digamos, un momento de Dios a través de esta pandemia y muchos estamos escuchando y seguramente ustedes en Costa Rica, aquí en Estados Unidos, estoy transmitiendo desde la ciudad de Harrisonburg en Virginia y muchos en la iglesia, menonitas y no menonitas, de todos los grupos, de todas las tribus cristianas que existen, estamos en una conversación, en una gran conversación a nivel global sobre qué significa este tiempo para la iglesia y qué está diciendo Dios. Y muchos hemos llegado a la conclusión de que probablemente, y esta es una metáfora, es una manera de decirlo, probablemente hemos estado poniendo nuestra escalera en la pared equivocada todos estos años, en muchos sentidos, sin desestimar lo que hemos logrado en el Señor, obviamente. No es la intención decir que nada de lo que hemos hecho tiene ningún valor, por supuesto que no. Por supuesto que no. Dios nos ha llevado hasta acá, pero pareciera que Dios detuvo el mundo, está sacudiendo a la iglesia y ha caído al suelo todo aquello que para nosotros como cuerpo de Cristo más bien pareciera ser un lastre, pareciera ser una carga que hemos estado llevando, que nos convierte en una entidad eh, que no es ágil, que no se adapta con facilidad. Pareciera que toda esa carga que hemos llevado, que llamamos el ministerio cristiano, en lugar de facilitar el proceso del crecimiento del reino de Dios, se ha convertido en muchos sentidos como un bloqueador. Varias de las cosas que hacemos en la iglesia en el presente parecieran funcionar más bien como bloqueadores de la posibilidad del reino de Dios de existir como un poderoso movimiento de Dios en la tierra. Jesús lo que vino, y creo que hablamos de eso la última vez, Jesús lo que vino a comenzar no es solamente la iglesia, una iglesia. Por supuesto que la iglesia es importante, la iglesia tiene un papel en el final de los tiempos, en la boda del Cordero, en ese momento espectacular del final de los tiempos. Eh, Hay una boda entre el Cordero y su iglesia. La iglesia cumple un papel importante. Pero la iglesia no es exactamente solamente lo que Jesús está pensando o lo que él está enfatizando. Realmente pareciera que el reino de Dios, donde la iglesia es parte, pero el reino de Dios es definitivamente la preocupación de Jesús. Es fácil deducir eso si usted pone atención al discurso de Jesús. Creo que decía la última vez con los que estaban presentes que en la boca de Jesús la palabra eclesía aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Y sucede en uno de esos momentos es cuando, y vamos a hablar de ese versículo hoy, ¿no? Cuando le dice a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra eclesía. Pero realmente en el discurso de Jesús, en su predicación, su proclamación, lo que encontramos es en repetidas ocasiones, la frase el reino de Dios o el reino de los cielos en Mateo, ¿verdad? Por la razón de que él está hablando a judíos y los judíos no mencionan el nombre de Dios necesariamente y por eso la diferencia en Mateo, ¿no? Reino de los cielos versus reino de Dios en otros evangelios. Pero bueno, el punto aquí es que necesitamos entender qué es lo que Jesús estaba pensando cuando dijo palabras como esas, ¿no?
el infierno, la muerte, el Hades, no van a prevalecer contra eclesía o esta expresión del pueblo de Dios que existe como una comunidad, una banda de discípulos juntos con una enorme visión común, una visión reconciliadora, colaborando con el Espíritu de Dios en el rescate de todo lo que se perdió. Que en un sentido en Marcos Jesús dice que el Hijo del Hombre vino a rescatar todo lo que se perdió. Entonces, y la segunda parte de esta presentación vamos a enfatizar el tema de movilización. Una vez que hemos entendido más claramente qué es la visión de Dios para su iglesia, por lo menos vamos a sugerir algunas ideas en el poco tiempo que tenemos. Dejar que ustedes conversen sobre una pregunta que vamos a poner ahí para luego tomar un break y luego comenzar la segunda parte de nuevo, más o menos 35, 40 minutos, hablar sobre cómo movilizamos entonces al pueblo de Dios hacia la misión de Dios. Muy bien, entonces vamos a continuar aquí. ¿Cuál es tu visión para la iglesia local? ¿Cuál es tu visión para la iglesia local? El tema de visión es obviamente un tema sumamente importante para el cuerpo de Cristo el día de hoy. No hay nada más de lo que Dios está, de donde Dios nos está guiando, donde Dios nos está llevando. El no tener una visión claramente definida lo que va a provocar es un caos, ¿ya? Provoca cualquier cantidad de eventos, de inversión en cosas, en situaciones, en equipos, en edificios, en tantas cosas, cuando no tenemos una visión clara de qué es lo que Dios realmente espera de su iglesia. Dios, aparte de ser un Dios misionero, lo que conocemos como el Missio Dei, podemos decir con bastante seguridad que Dios es un Dios visionario. Dios es un Dios visionario. Leer, según, por ejemplo, Efesios capítulo 2, en relación a la visión de Dios para cada uno de nosotros. Dice básicamente que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, por ejemplo. Es uno de esos ejemplos, uno de esos versículos que sirven de ejemplo para entender a nuestro Dios, no solamente como creador, sino como un visionario. Dios tiene un sueño para el mundo. Dios tiene un sueño para su iglesia y Dios tiene un sueño para cada discípulo de Jesús, cada uno de sus hijos e hijas. El asunto es ponernos en contacto con ese sueño de Dios. Eso realmente resulta siendo el reto, el desafío más grande para todos nosotros. Pero, ¿cuál es tu visión para tu iglesia local? ¿Cuál es tu gran sueño para tu iglesia local? ¿Cuál va a terminar siendo el impacto final de tu comunidad de fe hacia tu comunidad inmediata? La mies, como decimos a veces en términos más bíblicos, ¿no? Es esa comunidad de gente, hombres y mujeres, adultos y niños, que viven alrededor de la comunidad donde ustedes y yo somos iglesia, somos la comunidad de fe. ¿Cuál va a ser el impacto final en el último análisis, cuando ustedes y yo miremos para atrás, hacia atrás? ¿Qué vamos a identificar como lo que fue el verdadero impacto hacia la comunidad? Eso es muy importante. Muy bien, vamos a seguir adelante hablando un poco del tema entonces, de visión. La visión es esta capacidad de poder cerrar los ojos e imaginar un futuro que aún no existe. Eso es visión. Dios dijo las palabras y fue hecho, existió. Las palabras son importantes. Cómo utilizamos las palabras, cómo expresamos y comunicamos una visión
a la comunidad de fe a la cual guiamos como líderes, como pastores. Y en este caso entiendo de que hay muchos de nosotros acá que somos pastores de iglesias, otros son líderes laicos. Pero la pregunta es, ¿cómo comunicamos? A veces yo digo, las palabras tienen el poder de crear realidades o mundos. ¿Cómo usted utiliza sus palabras? ¿De qué manera usted describe la misión de su iglesia local? Es vital para los hermanos que participan, hermanos y hermanas que participan como parte de su comunidad de fe, para entender quiénes somos y hacia dónde vamos, cuál es el destino final y por lo tanto cómo deberíamos de existir para alcanzar ese propósito. Visión es la capacidad de cerrar los ojos por un momento e imaginarnos un futuro que aún no existe. Es la capacidad de ver más allá del desorden que puede estar presente delante de ti. Es la capacidad de abstraernos, ser capaces de objetivamente ver lo que está sucediendo de alguna manera y de limpiar ese desastre para ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y ver un futuro que aún no existe. Esto es lo que llamamos visión. Es una definición. Es una definición que me gusta muchísimo y que creo que es útil porque nos ayuda a entender que puede ser un poco caótico. Puede ser caótico. No hay tal cosa como tener una visión y que no hay nada en medio, ¿verdad? De la visión que tenemos y el propósito final. Siempre va a haber caos. Siempre va a haber eh, elementos que se van a oponer a que esta visión de Dios se convierta en una realidad para todos nosotros. Algo que dijo el famoso inventor y matemático Albert Einstein, dijo él las siguientes palabras: imaginación es más importante que conocimiento. Si tú puedes imaginártelo, quizá también lo puedes construir. Yo creo que el día de hoy la iglesia en general es presa de cierta imagen en relación a lo que es iglesia. Es una imagen que hemos heredado, que hemos recibido de otros, probablemente de nuestros antepasados de la fe, en la fe, los que nos discipularon. El hecho es que todos ustedes y yo, cuando nos convertimos al Señor y nos integramos a la familia de Dios en la iglesia, recibimos una especie de paquete en nuestras manos. Sin necesariamente decir estas palabras, se nos dijo, se nos comunicó, esto es iglesia. Esta es la manera en que nosotros somos iglesia y obviamente esto tiene diferentes características dependiendo a qué tribu cristiana o a qué grupo o a qué denominación usted pertenece. Algunos van a enfatizar unas cosas que creen que son importantes porque las encuentran en las escrituras y las consideran fundamentales. Otros van a enfatizar otros elementos de la fe, etcétera, etcétera. Y eso en un sentido es muy bueno porque ofrece diversidad en medio de la unidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, el asunto es que cuando recibimos esta idea de iglesia, normalmente no tenemos o no sentimos ningún impulso necesariamente para cuestionar si esta forma de iglesia que estamos experimentando es lo más cercano al corazón de Jesús o al corazón de Dios, o es la intención original de Dios para su cuerpo, para su pueblo. Muchas veces, obviamente, todo lo que hacemos está salpicado ¿verdad? Y hemos recibido elementos de otras culturas incluso. De hecho, la forma en que hacemos iglesia el día de hoy, en la mayor parte de Latinoamérica, es simplemente el resultado de modelos europeos de hacer iglesia que fueron importados, ya sea europeos o norteamericanos de hacer iglesia, que hemos recibido, hemos utilizado, no los hemos cuestionado en su mayoría, excepto en momentos kairos como este que estamos experimentando todos a nivel global, mundial.
la pandemia nos ha obligado a todos a reevaluar, reconsiderar si hay maneras de imaginarnos que es iglesia una vez más. Y muchos que por mucho tiempo, probablemente yo tengo por lo menos 15 años de estar hablando sobre estos temas, casi como quien habla en un desierto, ¿no es cierto? ¿Verdad? O sea, quiero decir, es una voz en el desierto, ¿no? De muchos, que de alguna u otra manera el día de hoy están siendo validados por precisamente la crisis que estamos viviendo. Y se siente bien interesante este tipo de validación porque de repente personas que te han escuchado en el pasado vuelven a ti y te preguntan, Marvin, aquella conversación en la que nos metimos en aquella oportunidad hace 10 años, cuéntanos más de cómo funciona este tema, ¿no? Me refiero al tema de iglesia misional, que ha sido el foco de mi atención por los últimos 15 años de mi vida, específicamente. Entonces, hay un interés verdadero, sincero, honesto y que tiene todo el sentido del mundo desde mi punto de vista. Muchos líderes el día de hoy por tratar de entender qué es esto que está sucediendo y cómo podríamos convertirnos en una iglesia sin tanta complejidad como la que hemos construido con los años, con los siglos, voy a decir. Que esta expresión de iglesia que el día de hoy hemos abrazado, pues tiene varios siglos, por lo menos desde la Reforma para acá, ¿no? Y es un modelo de iglesia en un sentido, producto de la Reforma protestante del siglo XVI, pero como he dicho, tal vez, no sé si lo dije aquí la última vez, pero en un sentido, la Reforma del siglo XVI, aunque fue explosiva y que tuvo un impacto realmente enorme en lo que se conoce como la modernidad, ¿no es cierto? O sea, la modernidad no existiría si no hubiese sido por la Reforma del siglo XVI. Muchas cosas cambiaron. Sin embargo, muchos están de acuerdo conmigo cuando digo que la Reforma del siglo XVI, más que una reforma de fondo, ya fue una reforma de forma y una reforma teológica en muchos sentidos, aunque no eclesiológica ni misiológica, en el sentido de que unos aspectos de cómo creemos nuestra teología fueron definitivamente impactados. Somos salvos no por obras, somos salvos por gracia, por gracia a través de la fe, ¿ya? Las famosas 5 solas de Lutero y de la mayoría de los reformadores, el anabautismo. El anabautismo probablemente fue una de las expresiones de la Reforma mucho más apegada, con una intención mucho más intencional a volver a las meras raíces del Nuevo Testamento. Y en ese sentido, nuestros antepasados en la fe tienen un enorme mérito por haber visto en ese momento de la historia la necesidad no solamente de reformar en términos teológicos, sino la forma en que hacemos iglesia. De ahí que vienen algunos de los énfasis nuestros, como el tema del discipulado radical. Por un lado, la importancia de vivir en comunidad y de discernir juntos qué es lo que Dios está diciendo, ¿no es cierto? Todos estos elementos son importantes. Muy bien, pero lo que quiero decir a continuación en relación a esto de imaginar es lo siguiente. Una definición de pobreza que Will Mancini en su último libro, God Dreams, los sueños de Dios o el sueño de Dios, dice, él habla sobre el problema de la falta de imaginación que tenemos debido al hecho de que hemos abrazado algo de tal forma, nos hemos aferrado a ciertos modelos de ser iglesia, que no podemos imaginarnos más allá de estas posibilidades. Es imposible casi ver fuera de la caja o pensar fuera de la caja. Entonces, pobreza, dice él, una definición de pobreza, aparte
de la carencia de lo básico, de lo necesario, de lo que es absolutamente indispensable para ser un ser humano, ¿verdad? En esta tierra, para vivir con dignidad, digamos. Pobreza también es la incapacidad de visualizar con fe y esperanza un futuro diferente y mejor. Él dice esto en el contexto de que probablemente en la iglesia el día de hoy hay un espíritu de pobreza que se refleja en su incapacidad de ver más allá, de visualizar otra manera de ser iglesia. Tiene que ver con que si qué es lo que nuestros sueños, ¿verdad? Nos dicen, qué tipo de sueños estamos soñando cuando pensamos en nuestra iglesia local. ¿Estamos soñando sueños del tamaño de Dios? ¿O estamos soñando sueños que están completamente limitados por la expresión de iglesia que existe o la imagen de iglesia que existe en nuestro interior? Especialmente en nuestro psique, en nuestra cabeza. Cuando pensamos en iglesia, ¿qué es lo que viene a nuestra mente esencialmente, ¿no? La pregunta, ¿qué es iglesia? Es una pregunta que ha cobrado una relevancia tremendamente enorme el día de hoy para todos nosotros. El otro día estaba yo en un webinar con varios líderes, pastores en Estados Unidos, de nuevo, que estamos en esta conversación tratando de reimaginar qué es iglesia, ¿no? Y este es un pastor de una mega iglesia en California. Ellos tienen 2.800 miembros en su iglesia hasta el momento de la pandemia. Estaban rentando un shopping center, un centro de, ¿verdad? de comercio, un edificio bastante amplio, grande, pagando $8,000 al mes por ese espacio para poderse reunir para tener su headquarters ahí, su centro de entrenamiento ahí, de iglesia también. Y este hermano nos decía, acabo de reunirme, después de, eso fue hace como un mes más o menos, después de 5 meses de esta pandemia, me reuní con todos mis líderes en una sesión de última hora, de emergencia, y les dije, 2 cosas vamos a hacer, o 3 cosas vamos a hacer. Uno, a partir de este momento dejo de ser el pastor, el senior pastor o el pastor principal de esta iglesia. Voy a continuar siendo el pastor, pero no me van a pagar el salario que me han estado pagando, ni los beneficios, ni nada de eso. Voy a volver a mi situación bivocacional y a partir de ahora voy a trabajar en mi profesión y voy a trabajar. Él es vendedor de seguros de vida y voy a trabajar en el tiempo que tenga disponible para la iglesia a partir de este momento. Lo segundo que quiero hacer, que vamos a hacer, es que ya no vamos a pagar más este local. Lo vamos a dejar ir. No lo hemos utilizado por 5 meses y como aparentan las cosas, parecieran que por lo menos van a pasar 5 o 6 meses más antes de que podamos realmente volverlo a utilizar. Y no solo eso, es muy probable de que nunca iglesia como la conocemos vuelva a ser igual. Y número 3 les dijo, nos vamos a sentar frente a una pizarra en blanco, todos ustedes y yo, a soñar y a reimaginarnos, a reevaluar y a redibujar qué es iglesia para nosotros en el siglo XXI. Viniendo de un pastor de una mega iglesia, eso, como usted puede imaginarse, me impresionó realmente. Y esto que está sucediendo con él no es único. Está sucediendo en cientos de congregaciones en todas partes. Pásame el cojín. La pregunta es, si puedes poner en mute a todos, sería excelente, hermano. Gracias, hermano. La pregunta entonces es, ¿será que hemos estado poniendo la escalera en la pared equivocada todo este tiempo? Y que necesitamos urgentemente retornar a la pizarra, a las escrituras, buscar juntos al Espíritu de Dios y tratar de entender qué es lo que Dios está diciendo. Tu visión de qué es iglesia determina la expresión primordial de la misma. ¿Cómo tú respondes a la pregunta qué es iglesia, qué es eclesía, qué es la comunidad de los llamados fuera? El nombre mismo nos dice esto, nos dice mucho, ¿no? La comunidad de los llamados fuera, es una eclesía, la palabra eclesía es un término político.
Es un término político que significa la asamblea de los que se congregan fuera para escuchar, ¿verdad? Normalmente en la plaza a los candidatos, ¿verdad? Los que están corriendo para alguna oficina pública. Eso es eclesía y esa es la palabra que utilizan el apóstol, el apóstol Pablo, pero también Jesús y todos los demás que escribieron o que compartieron en el Nuevo Testamento, ¿no? Las palabras implica salir fuera y compartir con los que están, pero nosotros normalmente tendemos a estar más bien dentro de las cuatro paredes. Tu visión de qué es eclesía determina la expresión primordial de la iglesia. ¿Es esta nuestra visión primordial de lo que es iglesia o es esta nuestra visión primordial de lo que es iglesia? Y en este caso, obviamente, lo que estamos viendo a este joven imaginar es una parábola que se está abriendo hacia el infinito, símbolo de un movimiento imparable de Dios, promovido por discípulos y discípulas de Jesús, apasionados con la misión de Dios, dispuestos con todo de nuevo a llevar las buenas nuevas a todos los estratos de la sociedad donde estos trabajan, donde estos viven, donde estos estudian, donde ellos y ellas se divierten, compartir y hacer discípulos uno a la vez. Esta es la forma del reino de Dios. Esta es la manera de Jesús. Cuando Jesús dice, este es el camino, yo soy el camino, vean cómo yo lo hago. Y Jesús lo modeló llamando a 3, llamando a 12. 12 se convirtieron en 72, en 120, en 500 que lo vieron subir al Padre de nuevo, etcétera, etcétera. El reino de Dios crece de menos a más. De menos a más. Muy importante cómo estamos visualizando esto. ¿Cuál fue la visión de Jesús? Miren lo que dice Jesús. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, dice él. Se sientan en filas bien ordenadas, cantan un buen rato, ponen su dinero en la canasta, ponen atención a los anuncios y escuchan un sermón de 45 minutos. Ahí estoy yo en medio de ellos. ¿De veras? ¿En serio? ¿Eso es lo que pensamos que es iglesia? ¿Eso es lo que pensamos que es el sueño de Jesús? Yo diría que no, hermanos y hermanas. Cuando Jesús dice las palabras famosas, yo te digo a ti, Pedro, que sobre esta roca, sobre lo que tú has confesado en relación al Mesías, ¿a quién soy yo? Las puertas del Hades. Yo voy a edificar mi iglesia, eclesía, va a ser edificada en esa roca y las puertas del Hades, de la muerte, del infierno, no la dominarán, no prevalecerán. Jesús no se está imaginando a sus discípulos, hijos e hijas, metidos en edificios por 2 horas el fin de semana cantando cantos, en muchos casos para beneficio personal y sentirnos mejor, nada más. No necesariamente para darle gloria a él, nada más hago el comentario ahí entre paréntesis. Escuchar, ¿cómo se llama? Anuncios por un buen rato de toda la actividad alrededor de la iglesia, para luego poner dinero en la canasta y al final de cuentas escuchar entre 20 y 40 o hasta veces 1 hora, ¿verdad? De un sermón bien preparado, bien rebuscado, con todos los elementos homiléticos posibles, ¿no es cierto? ¿Es esto iglesia? O sea, Jesús vino, vivió, padeció, o sea, hizo ministerio, padeció, resucitó de los muertos para que usted y yo estemos sentados dentro de la iglesia 2 horas el fin de semana. Creo que no. Creo que la visión, el sueño de Jesús es mucho, mucho más grande que solamente eso, hermano y hermana. El gran sueño de Dios, y esto viene de segunda de Pedro, el mismo que escuchó estas palabras de Jesús cuando Jesús le dijo, mira, sobre esta roca, Pedro, yo voy a construir a eclesía. El gran sueño de Dios, y este es uno de los textos que pudimos haber utilizado, donde encontramos a este Dios visionario exponiendo su corazón y su deseo para toda la humanidad. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan o procedan al arrepentimiento.
Obviamente que este es un trabajo que solamente puede hacer el Espíritu de Dios. Usted y yo no podemos convertir a nadie, pero podemos colaborar con Dios. No es que la iglesia tiene una misión, es que Dios tiene una iglesia a través de la cual logra su misión reconciliadora en la tierra. Pero usted y yo necesitamos ser como esa nave, como esa barca de vela, ese barco de vela en el mar que se ubica de acuerdo al viento del Espíritu de Dios y se deja guiar. Podemos ser también una lancha de motor, ¿no? De borda, ¿no? El motor donde usted decide dónde quiere ir. Y esa es otra manera de pensar en iglesia. A veces es eso lo que somos. Nosotros definimos nuestra propia visión, claro, en términos bíblicos, pero tenemos nuestras propias misiones, nuestras propias propósitos como grupo, como comunidad de fe. Misión y visión y todo esto normalmente lo tenemos claramente escrito en papeles. Pero hermano y hermana, la visión de Dios no se transmite por papeles. Usted lo puede escribir en todos los boletines de todas las semanas en su iglesia y eso no hace que la gente necesariamente entienda la gran visión de Dios. La visión de Dios se transmite por personas. Personas son las que transmiten la visión de Dios. No documentos, no lo que usted escribe. No se trata tanto de tener una clara visión escrita en un papel. Se trata de actuar como un pueblo visionario. Un pueblo que se une a esta enorme visión cósmica de Dios de reconciliar todas las cosas con Él mismo. Con Él mismo. Muy bien, he hablado bastante en estos 40 minutos, pero déjeme hacer una breve pausa aquí. Vamos a hacer una pausa para entrar a grupos pequeños, ¿no es cierto, Austin? Y la pregunta de reflexión para los próximos 10 minutos es la siguiente. ¿Cuál sería su primer paso en obediencia hacia una expresión de iglesia como movimiento para dejar atrás una expresión de iglesia dentro de 4 paredes nada más? De nuevo, no estoy diciendo que si usted tiene una iglesia, que si usted se reúne el fin de semana, ahora lo va a cerrar todo y lo va a tirar todo a la basura. No me escuche mal. Creo que cualquier iglesia, sinceramente lo creo porque lo estoy viendo suceder. Cualquier iglesia existente el día de hoy, cualquier iglesia institucional puede convertirse en una enorme plataforma para lo nuevo que Dios está a punto de hacer en la tierra. Yo creo, junto con muchos otros líderes en el mundo, que estamos en medio de lo que hemos comenzado a denominar una segunda reforma de la iglesia de Cristo en la tierra. Son palabras mayores. Yo sé el contenido y el peso teológico de lo que estoy diciendo en este momento. Una segunda reforma. Si la primera reforma nos dio de regreso las escrituras y puso las escrituras en las manos una vez más del pueblo de Dios en su lenguaje nativo para que todos podamos entenderla. Esta segunda reforma tiene la intención de poner el ministerio de la iglesia en manos del cristiano normal. ¿Ya? El ministerio de todos los creyentes. Algo que ha sido tan fundamental para los anabautistas a través de 500 años. Dios utilizando a su pueblo, a todos y cada uno sin excepción. En el reino de Dios todos jugamos un papel importante. Muy bien. Austin, los hermanos el tiempo es tuyo. Llévanos a 10 minutos de reflexión y vamos a retornar de nuevo a un break, ¿verdad? Y luego sí, la correcto. segunda parte juntos. Ok, o sea que nos vemos en unos 20 minutos, creo. Gracias. Sí. Ok, pues bueno, como dijo el hermano Marvin, él nos dio mucho para pensar, creo. Entonces vamos a dividirnos para 10 minutos. Esos 10 minutos realmente nunca son suficientes para hablar sobre todo el tema, ¿verdad? Pero vamos a conversar un poco sobre este tema. Los grupos lo hice al azar, entonces aquí tenemos hermanos de Colombia, Honduras, Estados Unidos y Costa Rica, entonces van a estar en salas internacionales. Entonces creo que va a estar lindo. Entonces, y otra vez aquí está la pregunta. ¿Cuál sería su primer paso en obediencia hacia una expresión de iglesia como movimiento? Esa es la pregunta. Y también voy a ponerlo otra vez cuando ya están en las salas. Entonces, ¿listos? Agárrense a los cinturones y vamos todos.
Para los que están viendo la grabación, voy a pausarlo ahorita para que todos puedan, sí, para que puedan verlo, bueno, para que no tengan que ver solo a mí. Vamos a tomar un break de 10 minutos. Igual que la vez pasada, si quieren conversar sobre este tema aquí, aquí en la sala principal puede, solo que todos los demás van a escuchar lo que dicen. Pero si quieren pueden ir al baño, traigan más café, eso es algo muy importante, ¿verdad? Y regresar listo para aprender lo que más Dios quiere decirnos, ¿verdad? Entonces, nos vemos en 10 minutos. De nuestras cuatro paredes, ir y buscar, ir y hacer discípulos. Pero también lo que nosotros le añadimos a eso fue que antes de ir a ser discípulos, nosotros como iglesia tenemos que ser discípulos. Para ir a hablar de Jesús, tenemos que saber quién es Jesús. Y entonces eso fue lo que, en cortito, lo que hablamos, que para ir a hablar de Jesús, que es fuera, Muy bien. iglesia, es conocer a Jesús. Eso. Muy bien. Gracias, William. Un par de personas más. No tenemos mucho tiempo, pero un par de personas más, por favor. ¿Qué fue lo que escuchó ahí que le llamó la atención? Ok, está bien. No quiero, ¿cómo se dice eso? Incomodarlos. No quiero incomodarlos, hermanos, pero prefiero si ponen su cámara, fíjense. Es que yo estoy acostumbrado, ¿verdad?, a enseñar y ver los rostros de mis hermanos. Me encanta eso. Así que me encanta su nombre. Su nombre está lindo, pero prefiero ver su rostro si es posible. Si no es posible, por razones de conectividad, entiendo, ¿no? Y no hay problema. No lo voy a volver a insistir en eso, pero prefiero verlos y también que los vean los demás. Es una manera de ver, de leer, ¿verdad?, en sus rostros si estamos conectando algunos puntos aquí. Gracias. Sí. Gracias, hermano, a todos. ¿Podría decir algo? ¿Sí? ¿Quién me está diciendo? Bueno, Omar. Adelante, pastor. Sí, es que en mi grupo tuvimos una linda conversación. Tal vez no puedo ser tan literal lo que decían las hermanas con quien me tocó. Pero bueno, hablábamos que estábamos tan habituados a la iglesia, ¿verdad? A las cuatro paredes, esa es nuestra concepción. Pero ahora con este tema nos deja con claridad el que debemos de volver a releer el evangelio, los evangelios y ver que el Señor nos manda a hacer algo y establecer su reino, a movernos, ¿verdad? Como dice el tema. Pero también decía una hermana que las iglesias también habían invertido todos sus recursos y esfuerzos en cuanto a lo que era el templo, el edificio, y tan costoso que ahora muchos de ellos no es operativo abrir por la cantidad de recursos que pagarían por sus aires acondicionados y con sus luces, luminaria, el uso del parqueo y tantas cosas más. Y en el caso, no sé, en Colombia o en los estados, pero aquí solamente hay un máximo de capacidad para 125 personas que puedan congregarse. Entonces estábamos tan habituados y el Señor en medio de esta pandemia nos enseña que debemos de hacer cambios en nuestra manera de ver la iglesia o como la estábamos llevando. Sería eso. Excelente, Pastor Omar, gracias. Fíjese que quisiera ver si hay alguien más. Hay alguien más. Probablemente usted estuvo en una conversación muy interesante que puede servirnos de edificación a todos. Creo que los comentarios tanto de Omar como de los demás han sido muy puntuales. A ver, ¿alguien más? ¿Qué escuchó en esa breve plática? Ok. Quisiera compartir. Sí, adelante. En realidad esto fue más bien lo que yo compartí con el grupo. Creo que Dios me ha inquietado mucho de este tiempo y cambiamos un poco la dinámica durante el culto.
de no seguir con la práctica de que la gente está sentada ahí escuchando por 45 minutos una enseñanza que después de un rato ni siquiera la recuerdan. Entonces hemos cambiado la dinámica para hacerlo participativo, porque cuando ellos mismos están analizando el texto, buscando qué es lo que contiene, creo que además de que van a aprender más la palabra, también al aprender más la palabra eso produce cambios en nosotros, porque como decía yo al grupo, no son las ideas nuestras ni las que teníamos antes ni las que tenemos ahora lo que puede hacer el cambio en la iglesia, es la palabra y el Espíritu Santo. Pero una cosa sí me he dado cuenta es que no podemos seguir con esta dinámica de tener la gente sentada escuchando nada más durante tanto tiempo. Y tenemos que hacerles más partícipes para que puedan aprender más de la palabra. Muy bien, gracias. Excelente, hermana. La pregunta realmente obligada en este punto es la siguiente. ¿Qué es lo que estamos produciendo en la iglesia? ¿Consumidores de productos y servicios espirituales, religiosos que usted y yo preparamos con tanto interés, con tanto entusiasmo, con tanto ahínco, con tanto esfuerzo para ellos el fin de semana? ¿Es eso lo que estamos produciendo o estamos produciendo discípulos misionales? Que es otra manera de decir discípulos bíblicos, es decir, que se multiplican una y otra y otra y otra vez. Estamos produciendo una generación de voluntarios nada más en nuestras iglesias, gente que conectamos en diferentes programas y servicios que ofrecemos nada más, o estamos desarrollando líderes, discípulos que se convierten en líderes con una mentalidad claramente hacia la misión de Dios y que saben cómo ir afuera y conectarse con el mundo afuera. ¿Estamos aislando a los cristianos de su realidad y de su misión última o estamos realmente empujándolos a que cumplan el propósito de Dios y que sean verdadera sal y luz ahí donde se necesita y afuera? Son preguntas importantes que necesitamos hacernos todos en esta reevaluación que estamos haciendo de qué es iglesia. Vamos a continuar entonces. Veo que varias personas. Bienvenido, José Luis. Qué bueno que está con nosotros, hermano. Bienvenido. Muy bien, quiero compartir mi pantalla con ustedes. Vamos a hablar de movilización. Comenzamos hablando, para los que se acaban de integrar a nosotros en este momento, comenzamos la primera parte que ya concluimos sobre visión. Porque hay que comenzar con visión, ¿no es cierto? Sin saber dónde vamos. Es como cuando usted se sube a su vehículo y no tiene idea de dónde va y ocupa su GPS. ¿Ya? El GPS es una metáfora para hablar de visión. El hecho es lo siguiente, escuche lo que voy a decir. Claridad no lo es todo, pero lo cambia todo. Lo repito, claridad no lo es todo, pero lo cambia todo. Y si usted no tiene claro en su mente cuál es el sueño de Dios, y en lugar de abrazar el sueño de Dios, está desarrollando cualquier cantidad de otras cosas que pueden ser loables, pueden ser atractivas, pueden ser causas interesantes, ¿ya? Puede ser algo que valga la pena. Sin embargo, si no es la misión de Dios, entonces dejamos de ser la iglesia. La iglesia es la iglesia cuando está a bordo con la misión de Dios y únicamente cuando está a bordo con la misión de Dios. En relación a lo que alguien comentó ahí sobre edificios, mire, no hay nada de malo con los edificios, francamente, los utilizamos todo el tiempo y hay utilidad para ellos, hay propósito y pueden ser útiles en el reino de Dios. Todo lo que estamos haciendo puede ser útil en el reino de Dios, excepto cuando se convierten en bloqueadores de la iglesia de Cristo para actuar como un movimiento imparable del reino de Dios. Entonces, ese es el punto. Necesitamos evaluar cuando lo que estamos haciendo se convierte en un estorbo, en un bloqueador,
¿ya? En lugar de un catalizador, en lugar de un vehículo y un instrumento. Winston Churchill solía decir lo siguiente: los seres humanos, decía él, le damos forma a nuestros edificios y eventualmente los mismos nos dan forma a nosotros. ¿Ya? Con el correr del tiempo, nosotros empezamos a ser formados por los edificios, por la institución que hemos creado. Ningún movimiento cristiano de la historia comenzó como una institución. Todos fueron evolucionando. Todo movimiento que usted pueda imaginarse, el montanismo, la iglesia primitiva, el montanismo, Francisco de Asís y el movimiento discipular que él lanzó, ¿verdad? Y de predicación que él lanzó en su momento en el siglo XIII. El movimiento metodista, un hombre fuera de serie, viviendo en otro siglo, John Wesley, ¿verdad? Juan Wesley, que visualizó esta idea de volver a la raíz de grupos más pequeños, la microiglesia, las clases, las bandas, todo esto que ellos lanzaron los metodistas en el siglo XIX, principio XIX siglo XIX básicamente. Entonces, todos estos movimientos comenzaron. Los anabautistas, hermanos, los anabautistas comenzamos como un enorme, poderoso movimiento de Dios. Donde quiera que íbamos siendo perseguidos, íbamos plantando nuevas comunidades de fe y bautizando adultos. Y por este crimen éramos perseguidos por todas partes. Hay un tremendo impulso apostólico en la iglesia anabautista, o en la expresión anabautista de la iglesia, más bien debería decir. Todas estas cosas tienden a morir, tienden a fosilizarse, tienden a perder el momentum y el impulso necesario. El impulso apostólico es algo que se pierde con el tiempo si no somos cuidadosos en vigilar que se mantenga viva la llama del Espíritu de Dios. En el momento que comenzamos a funcionar como una lancha de motor y empezamos a definir nuestra propia misión y visión, ¿se ha fijado que es bien común el día de hoy que las iglesias pongan mucha atención en tratar de definir su visión, su misión y todo lo demás? Está bien, el ejercicio puede ser muy útil, muy necesario, pero déjeme decirle algo. Ya tiene una misión la iglesia, no necesitamos crear otra. Ya tenemos una visión y ese es el mismo sueño de Dios, de que toda la humanidad escuche las buenas nuevas. Mateo 24:14 nos dice, y entonces toda la tierra, todos los etnes, dice, los grupos étnicos escucharán las buenas nuevas y entonces vendrá el fin. Pero hasta el día de hoy en este momento, mientras estamos en este webinar, hay cerca de 6,000 grupos étnicos en el mundo que jamás han escuchado las buenas nuevas. No tienen una iglesia cristiana en su vecindario, ni en su cuadra, ni en su zona, ni en su país, ni en su región, ni en su parte del mundo. Nunca han visto a un cristiano de cuerpo entero, no lo conocen, no saben cómo luce, porque nunca nadie ha tomado el tiempo o ha aceptado el llamado, el desafío de ir a las misiones globales. Los latinoamericanos estamos perfectamente posicionados el día de hoy por nuestras características, ¿no es cierto?, físicas, para ir a la ventana 1040 y llevar las buenas nuevas del evangelio a toda nación, a todas partes. Aquí en Estados Unidos tenemos a todas las naciones literalmente representadas y tenemos una enorme oportunidad para también compartir las buenas nuevas con todas estas personas. El movimiento social, o sea, la inmigración humana está provocando nuevas oportunidades para la movilización del pueblo de Dios en todas partes del mundo. ¿Cómo movilizamos entonces a la iglesia local hacia la mies? Y discúlpeme si estoy poniendo aquí a un virus frente a nosotros en la pantalla. Yo sé que puede ser una broma de mal gusto, ¿verdad? Porque el virus ha causado tremendo dolor en muchas de nuestras familias. Muchos hemos perdido seres queridos, personas que conocemos, y es doloroso. Pero nada más pongo esto aquí con su perdón y pido su disculpa si esto pues
¿verdad? Puede ser ofensivo, pero pongo a un virus aquí porque por la enorme maleabilidad y capacidad multiplicativa de un virus. ¿Ok? No hay nada. O sea, un virus está diseñado para dos cosas. Para encontrar dónde pegarse y cómo multiplicarse. Eso es lo que un virus hace. Esa es la razón por la que existe el virus. No existe para nada más. Se conecta con algo más, con una, ¿verdad? Una célula saludable y empieza a multiplicarse velozmente hasta que termina abrumando de tal manera a esa célula que se convierte de ser una célula saludable a una célula enfermiza, ¿no? Esa es la manera en que viaja velozmente el virus. El evangelio, las buenas nuevas, fue diseñado de la misma manera. En el reino de Dios, siempre digo yo, todo crece, todo se multiplica. Vaya y revise las parábolas de Jesús en Marcos y en otros lugares donde Jesús dice, el reino de Dios comienza pequeño siempre. Comienza como una pequeña semilla de mostaza, que el sembrador sembró. Y de repente comienza a crecer y se convierte en la hortaliza más grande de todas. Es como aquella mujer que estaba haciendo la masa y puso un poco de levadura encima de la masa y ¿sabe qué sucedió? La masa se expandió, creció. Porque en el reino de Dios todo crece. Hay algo en el ADN de cómo Dios nos ha hecho como pueblo de Dios que tiene el potencial de abrumar a toda la tierra. Lo logró la iglesia primitiva. En 300 años, menos de 300 años, le dieron vuelta al imperio romano. No le quedó otra al imperio romano que decir, bueno, ya que no podemos contra ellos, unámonos a ellos. ¿Ya? Y fue, por cierto, una acción inteligente de un estadista, de un tipo llamado Constantino el Grande, ¿no? De un emperador romano. Pero bueno, sigamos adelante, porque el tiempo está avanzando rápidamente. Los discípulos de Jesús en los primeros 2-3 siglos de la iglesia estornudaron literalmente el evangelio sobre el imperio romano y este se contagió del virus, nos dice Alan Hirsch en su libro Caminos Olvidados. Esta frase, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, ¿no? Como un estornudo, como una manera de dispersar las buenas nuevas por todas partes. No le quedó otra al imperio romano que reconocer que este grupo de marginados, este grupo tenaz de discípulos, de discípulas de Jesús, que estaban dispuestos a dejar el pellejo si era necesario, con el propósito de lograr la misión de Dios para la cual habían sido llamados. No les quedó de otra que reconocer el espíritu fuerte de todos ellos, ¿no? Su tenacidad y reconocer que había algo sobrenatural. Nunca en la historia hasta este momento de la humanidad había existido un movimiento de tan alto crecimiento y tan fuerte, tan poderoso como el de la iglesia primitiva. Hace 2 años experimenté de primera mano en China comunista como parte de mi programa de posgrado. Fuimos y entrevistamos a líderes clave de la iglesia que existe bajo el radar del gobierno comunista de China. Y es interesantísimo porque el mantra, la forma de pensar de estos hermanos, una chinita de este tamaño me llegaba, yo soy pequeño y ella me llegaba a mí probablemente aquí al hombro, ¿no? Pero esta chica, esta hermanita, dirigía cientos de grupos en hogar, una gran cantidad de grupos en hogares que se reúnen a las 3 de la mañana, a medianoche, que se van a la montaña para tener sus reuniones, porque no pueden hacerlo abiertamente por razón de temor, ¿no es cierto?, a la persecución que cada vez es más férrea dentro de China comunista el día de hoy. Esta chica nos decía, esta es nuestra consigna. En cada cristiano, un discipulador. En cada discípulo, un discipulador. En cada discipulador, un plantador de iglesias. En cada plantador de iglesias, una iglesia que multiplica más iglesias. En cada iglesia que se multiplica, una iglesia que se multiplica hasta la 3ª y 4ª generación.
Para ellos ese es el Jesús es el Señor, ¿no? Cada uno de nosotros es discípulo. Cada uno de nosotros discipula a alguien. Cada uno de nosotros comienza algo nuevo en la ciudad. Cada cosa que comenzamos tiene en su ADN la capacidad de continuar multiplicándose. Esto, hermanos y hermanas, me enseñó a mí que es posible que el cuerpo de Cristo actúe, se comporte una vez más como un poderosísimo e imparable movimiento de Dios en la tierra. Dios en su sueño quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero ¿cómo oirán, dice Romanos, si no hay quien vaya? Si no han escuchado. ¿Y cómo van a escuchar si alguien no va? ¿Y cómo va a ir si no son enviados? Estas palabras, debemos de retornar a estas palabras del apóstol Pablo, son urgentes para nosotros el día de hoy, pero no todo está perdido. El Espíritu nos está hablando de una manera muy, muy poderosa el día de hoy. Tiene mucho que ver con qué hay en tu cabeza el día de hoy. ¿Qué tipo de preguntas te estás haciendo? ¿Acaso todavía estamos atascados en la pregunta, ¿cómo hago yo para hacer crecer mi iglesia? Esa es la pregunta que ha dominado la imaginación de cientos de miles de siervos y siervas que dirigen iglesias en todo el mundo. Y esta pregunta lo que ha logrado es que o perdamos personas o disminuyamos y estemos en declive, como es claramente lo que sucede en Canadá, Estados Unidos y en Europa y en Australia y en el mundo occidental, excepto en Latinoamérica, obviamente. O que nuestras iglesias simplemente no vayan a ningún lado. Apenas hacemos lo suficiente, crecemos lo suficiente como para mantener las luces encendidas de la iglesia. Pero sufrimos cada año porque no vamos a ningún lado. No hay una claridad exacta en nuestra mente de cuál es el verdadero sueño, el sueño de Dios. ¿Qué tipo de sueño es el nuestro? ¿Estamos soñando sueños del tamaño de Dios o son sueños que apenas nos ayudan a sobrevivir? Algunos quizá están creciendo apenas porque han aprendido a sumar. Sumar no es suficiente, sin embargo. Hay otras iglesias, como las iglesias en India, en Irán, que hoy por hoy es el país de más rápido crecimiento de la fe cristiana en el mundo. Un país musulmán. ¿Puede usted creerlo? Es tremendo lo que está sucediendo. India, partes del norte de India, donde el evangelio está creciendo explosivamente. Pakistán, todos estos lugares. Indonesia, no digamos. África. Estoy trabajando actualmente con varios movimientos en África. Secretos Cristos, aquí, que es un movimiento anabautista, por cierto. Hay más cristianos anabautistas en Etiopía que lo que hay en todo Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué le parece? Es increíble lo que está sucediendo en esos lugares. Y simple y sencillamente, estos hermanos han aprendido que no necesitan toda la parafernalia que usted y yo normalmente consideramos indispensable para ser iglesia el día de hoy. Han aprendido que en el reino de Dios menos es más. En el reino de Dios menos. Jesús dice, sean fieles en lo poco, que los pondré en lo mucho. Y a veces pensamos, lo que Jesús está diciendo es que si soy fiel con mi pequeña iglesia, eventualmente me va a dar una mega iglesia. No, nada podría estar más alejado de la realidad. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo, si ahora eres fiel en influenciar con los principios del reino de Dios, a lo poco que vas a recibir, eventualmente podrás influenciar a muchos, aunque no estén en tu propia iglesia. Aunque no sean parte de tu marca de iglesia o de tu denominación, ¿verdad? Simplemente conviértete en un influenciador, en un mentor de cientos, de miles, de muchos, a través de un ministerio allá afuera donde empoderas a otros. La pregunta importante que debemos de hacernos y que los grupos que están multiplicándose en el mundo, y hay más en este instante de 1150 grupos, movimientos de Jesús que están multiplicando discípulos, líderes misionales, nuevos grupos, iglesias simples y movimientos de Jesús en la tierra. Simplemente no está sucediendo en esta parte del mundo.
Y parte de mi función y mi trabajo es identificar líderes en Latinoamérica y Estados Unidos interesados en sumergirse en esta conversación sobre qué es iglesia misional, cómo funciona una iglesia misional, cómo luce una iglesia cuando ha abrazado la misión de Dios y donde todos los discípulos de Jesús son parte de la acción. La pregunta es, ¿cómo hago yo para hacer crecer el reino de Dios? No tu iglesia local, eso es demasiado mezquino, eso ve hacia adentro nada más. Esto lo hace alguien que está lleno de sí mismo, pero tu pregunta debe ser, ¿cómo hago yo para hacer crecer el reino de Dios? ¿Cuál es mi parte de responsabilidad en eso? ¿Cómo puedo colaborar con los menonitas de Colombia, con los menonitas de Chile, con los menonitas de México, con los menonitas y no solamente los menonitas, los bautistas del otro lado de la cuadra, con los pentecostales del otro lado de la línea del tren? ¿Cómo puedo trabajar con cualquier cristiano que vive bajo la sombrilla y el señorío de Cristo para que el nombre de Jesús sea famoso? No tu marca de cristianismo, no tu denominación. Las denominaciones son un mal necesario. Es la manera más simple de decirlo. Ni modo, no nos queda de otras. Tenemos que caminar con alguien. Sin embargo, nos urge. Yo siempre hablo de las tres grandes, los tres grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, ¿no es cierto? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y Jesús agrega en Mateo, con todas tus fuerzas, a lo que dijo Moisés. El otro gran mandamiento es la gran comisión, ¿no es cierto? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura y bautícenles y enséñenles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Y el tercer gran mandamiento es el siguiente: ámense, el mundo sabrá que son mis discípulos cuando vean que ustedes se aman. Y si ustedes se aman, van a trabajar como un solo hombre. La misión sigue siendo la misma, no importa si usted es bautista, si usted es de asambleas de Dios, no importa lo que usted sea. El Espíritu de Dios está diciéndole a la iglesia, de la misma manera que lo hizo en los primeros 3 capítulos del Apocalipsis, hablándole a la iglesia y diciéndole: despierta, trabaja, reconoce que lo que estás haciendo no está provocando el fruto deseado y esperado por Dios. Sueña el sueño de Dios. Es un sueño de reconciliación global, pero se necesita el concierto de todos nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque la población mundial crece exponencialmente. En el 2011 llegamos a 7,000 millones de seres humanos caminando sobre la faz de la tierra. En el 2024 vamos a hacer 8 billones, y en el 2035, si Cristo no ha venido y seguimos aquí juntos, ¿verdad? Quién sabe, pero vamos a ver. Vamos a hacer 10,000 millones de seres humanos. El problema es que el porcentaje de cristianismo en relación a la curva de crecimiento de la población no va creciendo. Seguimos siendo 1/3 de la población mundial. 33% de la población mundial en 1900, en el año 1900, eran cristianos. En el año 1960, 33% de la población seguíamos siendo cristianos. El día de hoy, 33% de la población continúa siendo cristianos. Hay más cristianos en el mundo, eso es un hecho el día de hoy. Sin embargo, en relación al crecimiento de la población, todavía hay 1/3 de la población mundial, ¿verdad? Casi 3 billones de personas que no conocen a Jesús y nunca han escuchado las buenas nuevas. Y de los países nuestros hay cientos de miles de cristianos que han abandonado la fe, decepcionados de la expresión de iglesia que nosotros simplemente les hemos ofrecido. Porque hemos rayado en el legalismo muchas veces, un cristianismo moralista, porque simple y sencillamente hemos ofrecido un cristianismo liviano, un cristianismo consumerista de venga, siéntese, escuche y vaya a ver si puede usted implementarlo. No hemos ofrecido comunidades donde rendimos cuentas de nuestra fidelidad, donde crecemos junto a otros a través de disciplinas espirituales que practicamos en comunidad. Y ese fue mi sermón de hoy.
Muy bien. Ah, debemos de abandonar nuestra adicción a la suma. Sumar es mejor que restar y ciertamente mejor que dividir. Usted no quiere ni restar ni dividir en el cuerpo de Cristo, pero la adicción a la suma es en parte lo que nos tiene en el momento en que estamos en este instante. No se trata de nuestra capacidad para sumar cuerpos calientes dentro de un edificio que se sientan a escuchar pasivamente lo excelente de nuestra predicación y oratoria cada fin de semana. No se trata, jamás se ha tratado de eso. No se trata de cuánta gente usted sienta dentro del edificio, se trata y siempre se ha tratado de su capacidad para enviar gente hacia afuera. De la forma en que trabajamos, aunque por años, desde que yo me acuerdo, estoy escuchando sermones, hermanos y hermanas, de pastores que dicen, recuerden que ustedes son iglesia 24/7, ustedes son iglesia de lunes a sábado, ¿verdad? Allá afuera en el mundo, pero en la práctica, nunca realmente hemos modelado eso los pastores ni los siervos. No lo hemos modelado. No lo hemos modelado porque nuestro énfasis continúa siendo, vengan, conéctense y quédense aquí. Ayúdenos a hacer crecer esta plataforma, ¿verdad? Ayúdenme a correr esta visión que Dios me ha dado a mí, ¿verdad? Esta visión mía que tengo de alcanzar, de ser influyentes, de crecer, de impactar la ciudad. Eso es lo que es un genio con 1000 ayudantes, lo que normalmente establecemos. Eso no nos ayuda, hermanos y hermanas. Hay que morir en el altar del ministerio y decirle al Señor, perdónanos. Necesitamos entrar en un proceso de metanoia, de arrepentimiento, de reconocer que lo que hemos estado cultivando es simplemente, ha simplemente glorificado nuestros propios ministerios en muchos casos. No estoy hablando de todos ustedes, pero les estoy hablando a ustedes el día de hoy. Es importante abrazar la multiplicación. Usted y yo debemos adoptar una mentalidad multiplicativa, no con el propósito de simplemente crecer más. Crecer más no es necesariamente lo que trae gloria a Dios. Pero Dios quiere multiplicar su reino para beneficio de toda la tierra. Y Él no tiene otras opciones más que usted y yo. No hay plan B. No hay plan B. Los ángeles han querido, ¿verdad? Otros han querido, dijo el apóstol, ver las cosas que ustedes han oído. Jesús le dijo, de hecho, a sus discípulos, ¿verdad? Los profetas, todos ellos han querido ver lo que ustedes están viendo. Pero nos toca a nosotros asumir la responsabilidad. Esta pandemia debemos de verla como una oportunidad de Dios para apretar el botón de reset en nuestra computadora, en nuestro sistema operativo de la iglesia y darle vuelta a este asunto y volver a las raíces relacionales de la Gran Comisión. Más de lo mismo no va a producir nada diferente. Cuando usted está metido en un agujero de cabeza, lo primero que necesita hacer es darse la vuelta y empezar a salir hacia arriba, no profundizar más. Estoy cansado de ver en el internet a pastores diciendo, quejándose, molestos, enojados porque no pueden retornar a más de lo mismo que han estado haciendo por décadas, lo cual no ha producido el fruto deseado por Dios. Sumando el próximo discípulo, se trata de hacer un discípulo a la vez. ¿Qué pasaría si todos los que estamos aquí hoy hacen un discípulo este año? El próximo año habríamos multiplicado la cantidad de discípulos y mejor todavía, ¿qué tal si usted le enseña a ese discípulo a hacer lo mismo que usted hizo con él de una forma intencional y relacional? Sumando el próximo discípulo, multiplicando la próxima iglesia. Hermanos, debemos de vivir en misión. Este pasaje de Hechos capítulo 1, versículo 8, es simplemente vital para nosotros hoy. Sumando y multiplicando, comenzando en nuestra Jerusalén. Como dije antes, cualquier iglesia, no importa el tamaño que sea, puede ser o una iglesia a bordo de la misión de Dios y convertirse en una plataforma para lo que Dios se
lo nuevo de Dios, el vino nuevo que Dios está derramando en la tierra el día de hoy, o su iglesia, no importa el tamaño, puede convertirse en un bloqueador de lo que Dios quiere hacer. Y nosotros los líderes somos las personas llamadas a hacer esta reflexión primero que nuestra gente. Todo cambia si tú cambias. Por eso mi trabajo es específicamente con líderes en toda la iglesia en Latinoamérica y en Estados Unidos. ¿Ya? Y ahora en España, ya con mi hermano William aquí, mi hermano William. ¿Ya? Ya hicimos una incursión en España, fíjese William, ahí nos vamos a estar viendo en Galicia, ¿es verdad? Muy bien. Entonces, enviando. Ok, quiero mostrarles esto acá. No sé si lo pueden ver muy bien, pero hay dos maneras de pensar en la iglesia y uso esto como metáfora, ¿no? Usted puede funcionar como un lago. El lago funciona así. Ven, conéctate y quédate aquí. Ayúdanos, no te vayas a ningún lado. Este es el mejor lugar para ti. Ayúdanos a hacer crecer esto de manera indefinida. Esa es la voluntad de Dios para ti. Conéctate, sé parte de nuestros programas, crece entre nosotros, pero quédate aquí. La otra manera es la de funcionar como un caudaloso río que lleva las aguas de forma violenta hacia adelante, ¿no? Contundente todo el tiempo hacia adelante. No son aguas estancadas, putrificadas, ¿verdad? Que luego huelen mal. No, al contrario, esas son aguas vivas. ¿Escuchó usted a alguien en el Nuevo Testamento hablar de la importancia de las aguas vivas? Aguas abundantes, aguas que dan vida. Bueno, su iglesia puede funcionar así. Ven, déjanos equiparte y ahora ve. Ve, te enviamos, haz lo que Dios te llamó a hacer. No te necesitamos más aquí, ya te equipamos, ahora te puedes ir. Yo sé que eso es contrario y contraintuitivo, ¿no? Es contra a lo que hemos aprendido es iglesia. Ya por décadas he escuchado, bueno, no por décadas, por varios años he escuchado a pastores decirme, bueno, usted lo que quiere es que yo no tenga iglesia, ¿verdad? No, al contrario, lo que quiero es que usted sea influencia sobre muchos más. Gente que usted está enviando y con quienes se mantiene conectado en una función de mentor y padre espiritual, simplemente. Alguien que los envió, siempre el que envió va a mantener este vínculo, esta conexión, no necesariamente que va a retornar ni dinero ni nada de eso. Simplemente una conexión espiritual con aquellos que van. Usted siempre va a estar agradecido con aquel que le envió, aquel que reconoció en usted el ministerio que Dios le dio, que lo equipó, que le ayudó a vestirse de misionero cotidiano para enviarlo. Siempre va a vivir agradecido con esa persona y usted se va a convertir un padre espiritual de toda una multitud de hijos e hijas de Dios haciendo la obra de Dios allá afuera. Enviando luego a su Judea, siempre multiplicando, siempre sumando el siguiente discípulo y multiplicando la siguiente iglesia y adelante hasta Samaria y por último hasta lo último de la tierra. Quiero terminar con esto, no sé si tenemos mucho tiempo, pero bueno, si me da unos minutos termino con esto. ¿Por qué es necesario trabajar en grupos más pequeños? Creo que estamos entrando a lo que se conoce como la era de la microiglesia. Es parte de esta segunda reforma que muchos líderes, misiólogos y otros compañeros estamos viendo, está sucediendo en la tierra el día de hoy. El hecho es lo siguiente, déjenme ilustrarlo de esta manera. Nosotros hemos desarrollado, como dije antes, hemos abrazado, hemos utilizado estrategias de trabajo de cómo hacemos discípulos que están basadas en asistencia, en programas y en un proceso de voluntariado. Dependemos de voluntarios para que los programas, muchas veces estelares, ¿no? Muy bien pensados, muy bien desarrollados y muy bien financiados de la iglesia funcionen muy bien aceitados. Es toda una maquinaria muy bien aceitada y afinada, ¿no? Que hemos creado en nuestras iglesias locales y ocupamos voluntarios todo el tiempo. Y la preocupación del pastor siempre es en la medida de la preocupación y el éxito, ¿verdad? Es medido también en base a cuánta gente vino, cuántos programas y cuánta gente está conectada en nuestros programas y de si tenemos suficientes voluntarios para correrlos. El énfasis aquí es de más a menos. De más a menos. ¿Por qué? Cuando decimos las palabras id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura haciendo discípulos, ¿verdad? De Cristo.
el impacto en esta forma de trabajar es mínimo en nuestra comunidad inmediata y en el mundo. Esto es lo que vemos que sucede. En otras palabras, la forma en que hacemos iglesia el día de hoy está perfectamente diseñada para obtener los resultados que estamos viendo hoy. ¿Ok? No hay ningún secreto ahí, es simplemente está perfectamente diseñada para lo que estamos viendo hoy, porque nuestro énfasis está puesto en cuánta gente podemos acumular. Este es un modelo propiamente atraccional de iglesia. Vengan y escuchen nuestro predicador estrella. Vengan y vean la música, escuchen la música que hemos desarrollado con músicos especializados, ¿verdad? Vengan y participen de la comunidad. Vengan a nuestro evento. Vengan y escuchen el cantante famoso. Vengan. Pero el Espíritu dice, id. Pero cuando escuchamos la palabra ir, no tenemos ni la menor idea de qué está diciendo el Espíritu, porque no estamos acostumbrados a ir. Estamos acostumbrados a vengan. Por otro lado, la estrategia discipular de Jesús comienza con menos y va a más. Jesús llama a 3 y comienza a hacer vida con estos 3. Eventualmente sube al monte, pide al Padre nombres. El Padre le revela 12, baja de la montaña, escoge a 12. Eventualmente les llama automáticamente apóstoles, porque ellos van a llevar las buenas nuevas y van a continuar haciendo la obra que Él está comenzando a hacer. Él va a invertir 3 años y medio de su vida en invertir el todo de su capital a todo nivel, intelectual, teológico, relacional, dinero, lo que sea, tiempo, especialmente tiempo, calidad de tiempo en estos 12, porque estos 12 habrían de cambiar al mundo. Estos 12 se convierten en 70 en algún momento que Jesús envía, que se ensucien las manos con el ministerio, hagan las mismas cosas que yo hice, saquen fuera demonios, sanen al enfermo, prediquen las buenas nuevas, porque yo voy a ir eventualmente a estas ciudades, vayan adelante. 120 están en el aposento alto. Todos estos son discípulos, estas personas probablemente pertenecen al oikos, o el círculo natural, relacional, ¿no? Natural de estos 12 discípulos, la suegra de Pedro, sus esposas, sus hijos, sus parientes, sus amigos cercanos, sus compañeros de trabajo, todos ellos. Eventualmente hay 500 que son testigos de la salida de Jesús o del retorno de Jesús al Padre. Cuando se dice la palabra id, esto es lo que sucede en la tierra. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, ya hemos aprendido de que en el reino de Dios menos es más y se trata de caminar con otros de una forma o en un modo discipular muy intencional. Debemos de volver a las raíces relacionales de la Gran Comisión. Y para terminar con esto este día, quiero darle una definición de qué es eclesía desde una perspectiva misional. Eclesía es un movimiento de gente expansivo, de alto impacto y transformacional, con el potencial de cambiar a la sociedad a través del Evangelio de Jesucristo. Me encanta esta definición. Me encanta porque dibuja en nuestra mente una visión amplia de expansión, de impacto y de transformación. Esto es el reino de Dios. Y el reino de Dios, Jesús dijo, necesita hacerse también en la tierra, así como en el cielo, así en la tierra. En esta era de la microiglesia necesitamos movernos. Esto fue lo que la primera reforma nos dejó. Realmente, como dije, fue un cambio más bien teológico. Algunos énfasis teológicos fueron definitivamente rescatados y para gloria de Dios. Y qué bueno, ¿no? Que ahora podemos caminar en base a lo que se aprendió en este momento de la historia, pero las formas quedaron prácticamente intactas. Sí, ya no tenemos cura, sacerdote, ahora es pastor, ¿verdad? Ahora es pastor o ministro. Sí, ya no tenemos catedrales, pero tenemos ahora iglesias o edificios o capillas o como usted quiere llamarle. Siempre continuamos sentados, ¿verdad? En filas lineales, así, o sea, en líneas, unos detrás del otro, ¿verdad? Y todavía se mantiene la idea de escuchar pasivamente a una homilía, ¿no? O lo que alguien tiene que decirnos acerca de la Biblia y de la fe.
de la fe cristiana. Este modelo de vengan y vean y quédense está por razón de la pandemia. Eso es lo que siempre hemos dicho. Ustedes deben ser iglesia allá afuera, ¿no? Siempre hemos predicado de esto, pero en la práctica, esto es lo que hemos continuado modelando. En esta segunda reforma de la iglesia, y alguien tiene que escribir ese libro, ¿verdad? Así que si alguno de ustedes me motiva a hacerlo, de repente me hago la tarea de hacerlo, porque alguien tiene que escribir el libro. ¿Está la iglesia a punto de una segunda reforma o estamos en medio de una segunda reforma? Y en esta segunda reforma luce así. Cada cristiano utiliza su oikos, su campo natural de relaciones que tiene, que existen, que ya están ahí. Dios le ha puesto a usted en una familia, en un trabajo, en una ciudad, en una cuadra, en un vecindario, por una razón. Y esa es la gente que se convierte en su primera misión. Vamos a parar aquí, hermanos, ¿verdad? Creo que hemos hablado bastante, pero para nuestro breakout session, que creo que viene en este momento, vamos a utilizar esta pregunta. ¿Está listo usted para abrazar esta segunda reforma de la iglesia? Explique por qué sí o por qué no. ¿Ya? Tengan en mente cuando estén conversando esta figura en sus mentes. ¿Ya? ¿Es esto realmente, es esto lo que vamos a volver a retornar cuando se abra de nuevo todo y hay algún tipo de normalidad que no sabemos qué cara va a tener a fin de cuentas? ¿Es esto que quiere? ¿Está seguro, hermano y hermana, que es a esto a lo que quiere regresar? ¿O quiere ver usted un potente movimiento de Dios en su ciudad? ¿Quiere ver usted a su ciudad abrumada porque cristianos están llenos de un celo de Dios? Por supuesto que nada de esto sucede. Mire, si hay algo que usted aprende cuando lee el libro de los Hechos, es que sin poder no hay misión. Sin poder del Espíritu de Dios no hay misión. Por eso Jesús les dice, quédense ahí, ni se molesten en ir. Si ustedes no han sido investidos con el poder de lo alto, ni se levanten de donde están. Ustedes necesitan ser investidos del poder. Sin poder no hay misión. Pero ¿qué sucedería si cada cristiano lleno de la autoridad del Espíritu de Dios empieza a compartir su fe de manera efectiva? Y hay herramientas, hay toda una cantidad de herramientas que no hay tiempo de compartir en este espacio. Eso es otro momento, otro webinar en otro día, algún día más adelante. Pero hay toda una cantidad de prácticas que hemos aprendido, especialmente de misioneros en la ventana 1040, que ahora, después de tantas décadas de trabajo y de sufrimiento y en muchos casos de martirio, hemos estado aprendiendo de todos ellos. Hemos estado aprendiendo qué cosas son más efectivas para no solamente evangelizar, compartir las buenas nuevas, sino discipular. Evangelismo y discipulado son siameses y nunca debieron haber sido separados. Deben permanecer juntos. Usted mientras evangeliza, discipula, y mientras discipula, evangeliza. Para mí, discipulado, para mí evangelismo es discipulado preconversión. Desde el momento que alguien abre su corazón, su mente a las buenas nuevas, y aunque no se haya entregado a Cristo completamente, ¿verdad? No haya tomado una decisión para volver su vida hacia Dios, esta persona está siendo prediscipulada hasta el punto cero. Estas dos cosas van de la mano. Voy a callar aquí, hermanos, para darles oportunidad a ustedes de compartir juntos en sus grupos pequeños. Yo sé que estamos ya estamos bien con el tiempo, creo yo. Así que adelante, Austin, el tiempo es tuyo. Sí. Tú tienes todo el poder. Ah, perfecto. Mucho poder. Bueno, todos, hay mucho que el hermano Marvin compartió con nosotros ahorita, entonces vamos a poder conversar sobre esto. Otra vez voy a poner la pregunta, que es el tema es movilización, y la pregunta es, ¿está listo o lista usted para abrazar esta segunda reforma de la iglesia? Explica por qué sí o por qué no. Oye, todos... Austin, ¿Sí? ¿Cómo? necesito retirarme. Ok, está bien. Sí. Okay. Sí. Si tiene que retirarse, está bien, pero Okay. sí. Lo siento, pero es que tengo un curso bíblico a las 4 de la tarde y ya. Está bien, no hay problema. Okay. Chao. Gracias por avisar. Dios les bendiga.
Que se bendiga mucho. Chao. Sí. Bueno, vamos a tomar estos 10 minutos de grupos pequeños, ¿verdad? Y después vamos a devolvernos aquí para anuncios y una oración de cierre. Entonces, bueno, si están listos, vamos a ir. Bueno, otra cosa para el grupo donde estoy yo, pueden empezar sin mí porque voy a estar arreglando unas cosas aquí, para que sepan. Entonces, sí, pero bueno, vamos a irnos en un momento. 1, 2, 3 y nos vamos. Otra vez, para los que están viendo la grabación, voy a pausarlo y vamos a vernos al final. Ok, bueno, todos estamos de vuelta y nos hemos extendido por 10 minutos más, entonces les pido disculpas por eso. Para terminar, vamos a hacer 3 cosas. La primera, vamos a dar unos anuncios, vamos a hacer una oración de cierre y después vamos a sacar una foto todos juntos sonriéndonos, ¿verdad? Con nuestras caras lindas y guapas, ¿verdad? Y al final, después de la foto, si tienen preguntas para Marvin tiene como 15 minutos que puede quedar para contestar preguntas, porque no nos queda tiempo para hacer las preguntas. Pero entonces sí, así es como vamos a terminar. Entonces, primeramente quiero dar gracias a la Asociación de Iglesias Menonitas. Actualmente Omar Pérez, no lo veo. Bueno, sí, ahí está. Es el presidente de la asociación y aquí tenemos varios pastores y líderes. Entonces, gracias por poner esta iniciativa de hacer esta conferencia. También gracias a Vidanet. Yo soy parte de Vidanet, también Manuel Salas, y somos un ministerio de discipulado aquí en Costa Rica, pero para toda Latinoamérica. Entonces, y también gracias a Marvin por disponer su tiempo y a la red de misiones menonitas en los Estados Unidos. Aquí en el chat puse mi celular y mi correo si tienen que contactarme para cualquier pregunta por lo que voy a decir. Ahorita, primero, estamos grabando estamos grabando esta reunión, entonces voy a hablar con el pastor Omar para ver dónde lo ponemos, si lo ponemos en mi cuenta o en otra cuenta. Y después vamos a poder dárselo a ustedes si quieren verlo, si quieren pasarlo a otra persona, ¿verdad? Si sea de bendición para ustedes. Y la segunda cosa que vamos a hacer, el primer sábado de cada mes tenemos esta conferencia y hemos venido hablando acerca de la visión, ¿verdad? El primer sábado que hicimos esto, el pastor Omar habló acerca de la importancia de la visión. El mes pasado, John Showalter habló acerca de la visión anabautista. Hoy Marvin habló de la visión de la iglesia. Y el sábado, bueno, no el sábado que viene, pero el sábado, el 7 de octubre, hay un pastor de aquí de Costa Rica, de San José, que ellos tienen una iglesia que está creciendo y se llama Rodrigo, no tengo su apellido. Y él va a estar hablando con nosotros acerca de la importancia de adueñar la visión, adueñar la visión. Perdón, se me salió gringo ahí. Sí. Se llama Rodrigo Fournier. Ok, Fournier, ok, sí. Sí, gracias, Manu. Y pues él va a estar hablando de la importancia de esto y creo que va a ser muy lindo. Entonces, para que sepan, tenemos un grupo de WhatsApp donde mandamos toda esta información. Entonces, si no están en este grupo, me pueden avisar y ahí puedo agregarles al grupo. Únicamente usamos este grupo para estas conferencias, entonces no pasamos otra información, ¿verdad? Entonces, sí, si les interesa, puedo agregarles al grupo. Entonces, sí, eso es todo lo que tengo. ¿Alguien tiene una pregunta por ahí? Parece que no. Ok. Para terminar, me gustaría pedir a la hermana Sandra si nos puede cerrar, si puede cerrar el tiempo con una oración, por favor. Y que libre su micrófono. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias también por la oportunidad, Señor, de estar reflexionando sobre los asuntos de tu reino. Gracias, Señor, porque hay
una nueva visión que podemos abrazar. Y el Espíritu nos está inquietando, Señor. El Espíritu nos está diciendo que es tiempo de despertar y que es tiempo también, Señor, de que tu iglesia viva conforme lo que está escrito en tu palabra. Te damos gracias por cada persona que ha participado en esta actividad. Te damos gracias por el hermano Marvin. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que esté guiando realmente nuestras vidas y nuestras decisiones, Señor, para que podamos ser realmente personas que contribuyan en la construcción del reino, Señor. Te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, doña Sandra. Y pues para terminar, vamos a sacar la foto. Entonces, si todos pueden poner sus cámaras para ver sus caras lindas, ¿verdad? Y bueno, espero que tengan una sonrisa linda, ¿verdad? También. Ok. Faltan algunos hermanos todavía, no sé si pueden. A ver. Bueno, y si no podemos sacar... sacar la foto. Ok, parece que no. Ok, vamos a sacarlo entonces. 1, 2, 3. Bien, un momento. Voy a sacar uno más. Ay, perdón. No sé qué me pasó aquí. Ok. Uno más. 1, 2 y 3. Ahí está, perfecto. Bueno. Pueden irse o pueden quedar, está bien. Como dije, el hermano Marvin tiene tiene unos minutos que puede quedarse también. Entonces, sí. Pero me alegro verlos a todos desde Estados Unidos, México, Chile tuvimos, España, Colombia y por supuesto Costa Rica. Y pues sí, bendiciones. Gracias, Amén. bendiciones, hermanos. Amén. Dios los bendiga a todos. Gracias, bendiciones. Bendiciones para Bendiciones. todos. Bendiciones, Dios les guarde, proteja siempre. Bendiciones, hermanos. Saludos, Un gusto bendiciones verles. a todos. Dios les guarde.